La semana pasada estábamos hablando el inicio de una serie que va a tener tres títulos. El primero es Conócete, el segundo es Acéptate y el tercero es Supérate. En esto de conocernos, fuimos hasta la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo 1. Si me ayudas, hay una Biblia rosada, está ahí en esta carta, el cajón. ¿Y quién no tiene Biblia que necesite una Biblia? Levante su manito para poderle llevar una. Si necesitan, aquí David, por favor, una nada más acá al final. Dos Biblias. Aquí, ya les damos. David, ahí están, mijo, la segunda caja de ahí. ¿Sí? Al lado. Esa misma. Bien, entonces hablábamos de que en la segunda carta del apóstol Pedro, nosotros encontramos en el capítulo 1, los versículos del 5 hasta el 11, algo que muchos teólogos le han denominado la escalera del éxito. En eso nosotros hablábamos de que tenemos fe y que el Señor Jesús nos enseñaba qué tipo de fe debemos tener. No chiquita como el grano de mostaza, sino resistente como el grano de mostaza, que soporta altas presiones como el grano de mostaza. Y entonces veíamos que el Señor nos ha dado la capacidad de tener fe, pero que si no tenemos le podemos pedir al Señor. Luego decía que a la fe le añadamos virtud, son nuestros dones, nuestros talentos. Tenemos que añadir a nuestros talentos el entrenamiento, a nuestra fe hay que entrenarla, a nuestros talentos como el fútbol, como la profesión que tengamos, como lo que sepamos hacer, tenemos que entrenarlo cada día adquiriendo conocimiento. Somos tripartitos, somos cuerpo, al cuerpo le alimentamos con comida, con medicina, con ejercicio. Al espíritu le alimentamos con conocimiento, las matemáticas, la geografía, la historia, y al alma le alimentamos con el conocimiento de Dios, con su palabra. Desde las épocas antiguas, los incas tenían algo a quien adorar, porque somos tripartitos. Los incas adoraban que al sol, que a la luna y etcétera, ¿verdad? Pero ahora nosotros conocemos la palabra y sabemos cuál es el Dios verdadero. Ahora nosotros nos conocemos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar al siguiente paso. Habíamos dicho que posiblemente en ese conocernos identificamos palabras que fueron soltadas en nuestra contra. Identificamos palabras que nos señalaron, que nos quisieron tener oprimidos. En ese conocernos identificamos esas palabras y llegamos a la conclusión de que hasta hoy se termina esa vida pasada marcada, señalada, disminuida, donde andábamos cabizbajos. ¿Cómo estás? Vivo, bendecido y en victoria. No, hoy vamos a aprender a que estamos bendecidos y en victoria, porque hoy pasamos a este segundo nivel que es aceptarnos. ¿Y cómo nos aceptamos? ¿Cómo nos aceptamos si a veces no sé ni cómo soy? Entonces, volvamos a la palabra de Dios cuando nos encontramos allá en la segunda carta del apóstol Pedro. Hay algo que pasa muy interesante y siempre es necesario que revisemos la historia. El apóstol Pedro escribe esta carta entre el año 67 y 68 después de Cristo. Se encuentra entre los romanos y sabe que pronto ya va a morir. El apóstol Pedro entonces escribe esta carta y siempre, así como Pablo, como Juan, como Pedro, como Marcos, como Lucas, escribían cartas para poder direccionar la doctrina en la que deben caminar. Porque recuerden, había mucho comercio, mucho paganismo. El mismo apóstol Pablo, cuando llega a Grecia, entra en una calle que se llama el Areópago y empieza a ver las columnas representando al dios de la guerra, al dios de la lluvia, al dios de etcétera, y encuentra una al dios no conocido. Y cuando el apóstol Pablo está hablando con los griegos, los atenienses, ellos, filósofos de altísimo pensamiento, dicen, oye, qué interesante esto que estás hablando. ¿De parte de quién nos estás diciendo? Y él direcciona a todos esa sabiduría que solo podía venir del Espíritu Santo, la direcciona a que todos entiendan que está hablando del Dios verdadero, que para ellos era el Dios no conocido.
Pero entonces, en ese mismo caminar, Pedro identifica a dos grupos religiosos o dos grupos de líderes. Hablemos un poquito ahora, a dos tipos de pastores. Los unos tenían problemas con el sexo. Había demasiada prostitución. Había mucha desviación sexual. Había incluso en algunos templos paganos prostitutas dentro de esos templos paganos. Y estos hombres empezaron a tomar criterios. Tomaban, por ejemplo, el criterio de Pablo que decía, todo me es lícito, pero se olvidaban de la segunda parte, pero no todo me conviene. Entonces había el primer grupo de líderes religiosos que tenían problemas con el sexo. Luego había un segundo grupo de líderes que tenían problemas con la doctrina. Y es así como el apóstol nos habla en la carta en segunda de Pedro 3:18. Nos habla y nos advierte. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Después de dar todas las explicaciones, después de dar las advertencias, después de decir que para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día y que tenemos que seguir esperando la segunda venida de Cristo, después de dar todo eso, Él nos dice que toda la gracia, todo es solamente a través de Jesucristo. Él incluso defiende, porque empiezan estos maestros, estos líderes espirituales, empiezan a cambiar la doctrina y a decir que los apóstoles no decían la verdad. Y entonces Pedro, en estas cartas, él está diciendo, vean, yo estuve en la transfiguración del Señor Jesús. Yo lo vi directamente a él resucitado. Entonces, en medio de esa situación de gente que habla por ansiedad de poder, gente que quiere controlar por una situación sexual desviada, en ese proceso, Pedro nos lleva a decir, procura diligentemente a tu fe añadirle virtud. Estoy en el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 1. A tu fe añádele virtud y a la virtud conocimiento. Y ahí vamos a entrar en materia este momento. Al conocimiento añádele ¿qué? ¿Qué dice ahí? Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 en adelante. Al conocimiento añade dominio propio. Nos habla de las 8 virtudes de la fe. ¿Ya? Sí, y vamos a ver eso en conclusión, pero nos está hablando de algo más. Dominio propio nos está diciendo qué forma nosotros actuamos. Entonces, ¿cómo llego yo a entender el dominio propio? El dominio propio es el carácter, pero ¿cómo adquiero yo el carácter? Esto yo ya lo dije alguna vez, pero hoy se hace necesario repetir. Mire, una acción diaria, más otra acción repetida, más otra acción, forman los hábitos. Toda acción que usted la hace repetitiva, forma hábitos. ¿Sí? Llegar a la casa, sacarse los zapatos y botar por ahí. Ya sabemos quién es. No porque de quién son los zapatos, sino quién tiene ese hábito. Todos los días repite la misma acción. Nosotros tenemos un hábito. Si usted lo ve mañana, cuando se despierte, vea cuál es su primer zapato que se pone. Todos los días se pone el mismo. Tenemos hábitos. ¿Por qué? Acción más acción más acción igual hábito. Ahora, hábito más hábito igual carácter. Mal hábito más mal hábito más mal hábito. No le esté codeando al de al lado, no. Más mal hábito igual a mal carácter. ¿Sí? Mal hábito más mal hábito más mal hábito es igual a mal carácter. Ahora, cuando tenemos nuestro carácter ya definido, carácter más carácter igual actitud. Y ahí interviene el dominio
propio. El dominio propio es saber conocerme a mí mismo, saber cómo son mis acciones, qué hábitos tengo, cómo surge mi carácter y se refleja en mi actitud, que es mi dominio propio. Entonces, el versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio se refiere a una palabra griega que significa fuerza. ¿Han visto? Debes ser fuerte para poder pasar esta situación de duelo que estás viviendo. Debes ser fuerte para poder salir de esta enfermedad. Debes ser fuerte. ¿Qué nos están diciendo en otras palabras? Debes tener dominio propio. Ante todas las situaciones, la palabra de Dios me está enseñando a tener fuerza en las situaciones. Este dominio propio es o sale a flote. El resumen de acción, hábito, carácter, todo eso, sale cuando alguien invade nuestro metro cuadrado. ¿Han visto cuando vamos a firmar la posición de dominio del terreno que compramos? O las escrituras, dominio, dominamos, controlamos, es nuestro, es nuestra propiedad, tenemos fuerza sobre eso. Cuando alguien invade nuestro metro cuadrado, nuestro espacio personal, nosotros reaccionamos según es nuestro carácter. ¿Cuántas veces usted ha estado conduciendo y por ahí zoom, se le cruza a alguien y usted le saluda con deditos? O usted le bendice pero con palabras que no son de Dios. Amén, dice. Y entonces, es que amén significa así sea, porque así somos. Así somos. ¿Sí? Hay una historia de las redes sociales que dice que un policía le detiene a un conductor. Y ustedes saben, ¿no? Cuando le detiene la policía a un conductor, se acerca y le dice licencia y matrícula. Pero en este caso, el policía se acerca con la pistola en la mano. Salga del auto, directo. No le pidió ni licencia ni matrícula. Salga del auto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque usted venía con exceso de velocidad y atrás tiene el pescadito. Y yo dije, ese no es un cristiano, ese es un ladrón que se robó el carro de un cristiano. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros sacamos nuestro real yo. El real yo es el que domina en nuestro ser. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea Él quien domine en nosotros. Y qué difícil que es, porque cuando viene una situación no pensamos. ¿Y por qué no pensamos? Porque no nos conocemos. Yo alguna vez les decía a mis hijos, miren, nunca peleemos en la calle, porque con todo lo que sabemos hacer, podríamos matar a alguien y se nos acabaría nuestra vida normal. Pasaríamos a tener una vida en cárcel. ¿Qué quiero decir? Entrenemos nuestra fe, aprendamos más del Señor, para que cuando alguien interviene en nuestro dominio propio, reaccionemos como dice la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si se me cruzan por ahí, les voy a contar otra historia. Un pastor un día venía molesto con su carro y en eso da un giro y se encuentra con un ciudadano que iba en su patineta dando curvas y haciendo piruetas, y el pastor tiene que pegar un frenazo y se asusta y le pita. Normal, ¿no? Cuando alguien invade mis derechos, nosotros reaccionamos. Y entonces le pita, pero este ciudadano, en vez de lo normal, ¿qué habría sido? Que se salga a un ladito, que permita el paso de la vía y que pueda seguir jugando si es que tenía espacio. Pero no, este señor se pone a insultar. Y entonces el pastor coge y le cruza el carro y le hace un poco de cosas. Y bueno, se va y dando la vuelta unos metros más allá, justo un patrullero. Y el pastor le dice, miren, esta persona está afectando a la comunidad. Y la policía le coge y ¿qué le harían después? Cuando alguien invade nuestro espacio, creemos que tenemos el derecho de reaccionar y de hecho lo hacemos. Pero que no sabemos aceptarnos,
que somos hijos de Dios, que ya no vivimos nosotros y que tenemos que reaccionar como Él lo haría. En el mundo de los evangélicos, en el mundo de los cristianos, venden por ahí unas manillitas que dice, ¿qué haría Jesús? Deberíamos tener todos aquí en los lentes, en medio de una situación de emergencia que se reacciona y rápido aparece el mensaje, ¿qué haría Jesús? Porque reaccionamos con nuestra propia concupiscencia, nuestro propio saber, nuestro propio criterio. Y la Biblia misma nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quiere decir, no creas que te las sabes todas. Lo más importante es que temas a Jehová. Y temer a Jehová es controlar tus pensamientos si tienes un problema con el sexo. Controlar tu conocimiento si tienes un problema con la doctrina. Controlar tu forma de actuar si tienes un problema con querer controlar a todos. ¿Cómo lo hago esto? Con el discipulado. Pero no es el discipulado un estudio bíblico, que es súper necesario y muy importante, que lo tenemos aquí los miércoles, los jueves y ahora también lo extendemos al viernes también, vía Zoom. Usted si desea, si no sabe de Zoom, pronto lo vamos a abrir aquí presencialmente los viernes también. Entonces, usted puede venir y aprender de Biblia, pero ¿qué necesita? La palabra dice, mejores son dos que uno. Si el uno cae, el otro lo levanta. ¿Qué necesito? Necesito tener alguien que camine conmigo, discipulándome, para cuando yo tenga mis ínfulas de poder, Él me baje, para que yo me convierta en bendición. Porque el Señor no vino para ser servido. Y a veces nosotros creemos que somos los grandes señores. Debemos entender dos seres. Y voy a recordar, esto no estaba preparado, pero cuando se hizo las clases bautismales, Joelito presentó un video que habla de dos seres, y creo yo viene muy como anillo al dedo en este momento. Cuando habla de dos seres hay en mí, que quieren dominar. El uno va con Dios. Llego el domingo, oro, leo la Biblia, pero el otro va muy mal. A este le gusta fumar, comer, bailar, le gusta hacer cosas a escondidas. Y tenemos esa pelea constante entre nosotros. Pero yo tengo que aceptarme que soy débil. Tengo que aceptarme de que no puedo seguir viviendo yo, sino que debo permitir que Dios gobierne mi vida. El dominio propio es, según lo que nos enseña Pedro, en el tiempo de Pedro, era el autocontrol, característica de los atletas. Recuerden, estamos hablando de los años 68, 70 por ahí, donde empezaban ya las grandes olimpiadas, empezaban ya las grandes competencias atléticas. Y Pedro nos hace esta referencia de que tenemos que correr la buena batalla. Tenemos que nosotros saber cuánto podemos resistir y cuánto necesitamos entrenar para resistir más. En la carrera de la fe hay que aprender a resistir cuando te señalan. Hay que aprender a resistir cuando te marcaron con alguna situación en tu vida. Hay que aprender a resistir entrenando a nuestra fe. ¿Y cómo entrenamos a nuestra fe? Hemos hablado de que el dominio propio es cómo reaccionamos. ¿Cómo le entrenamos a nuestra fe? ¿Qué es la palabra que está después de dominio propio? ¿Qué dice ahí? Paciencia. Paciencia. Al dominio propio, paciencia. La palabra paciencia, de la cual viene esta palabra paciencia, lleva en sí, esa redundancia que estuvo fea, lleva en sí la idea de permanecer bajo la prueba. El mismo Señor Jesús dice, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme y fortalezca. Pero es fácil. Cuando hay terremoto, las iglesias se llenan. Pasado el terremoto, las iglesias se vacían. ¿Sí?
Entonces, paciencia significa permanece en la prueba. ¿Ustedes creen que Sadrach, Mesach y Abednego, al ver el horno de fuego, dijeron, no, 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 ya mentirita nomás era, ahora sí vamos a adorar la estatua del rey? Ellos no dijeron eso, ellos permanecieron. Pero ¿saben por qué permanecieron? ¿Saben por qué entraron en el horno de fuego, en la prueba más dura de su vida? ¿Saben por qué entraron? Sí, primerito por su fe. Excelente, sí, es por su fe. Tenemos que tener esa fe de altísima resistencia, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Ellos esperaron a ver qué va a hacer Dios, porque sabían a quién estaban adorando, a quién habían rechazado. Estaban conscientes de que eran justos con el Señor. Y entonces ellos querían ver, ok, vamos a ver qué hace Dios. Daniel entra en el pozo de los leones con esa misma fe. Pero creo yo que entró con la certeza de saber, o la curiosidad de saber, qué va a hacer Dios. En lo natural, ¿quién quiere entrar pues a un horno de fuego? Si con la plancha nomás medio saltamos. Peor, cuando vemos una amenaza en nuestra contra, que viene una demanda, que viene un juicio, que sale una deuda, que sale algún problema. Entremos a esos hornos de fuego de prueba, a quedarnos ahí a ver qué hace Dios. No le corramos a la prueba. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, yo caí en muchísimas deudas y lo que hacía era esconderme y esconderme y esconderme, hasta que conocí a Dios y Dios me restauró. Y ahora el consejo que yo doy cuando alguna persona tiene una deuda es no te escondas. Permanece para que vean que siempre estás ahí y deja que hagan lo que quieran hacer, porque a la final eres un hijo, una hija de Dios. Quédate ahí para que veas qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. No le corras a la prueba, porque Dios mismo nos dice que al dominio propio le añadamos paciencia. Y paciencia significa permanecer en la prueba. Entonces, ten fuerza de carácter. Sé firme. Segundo, lo segundo es quédate a ver qué hace Dios. No le corras. Al pasar el tiempo mirarás hacia atrás. Hoy yo puedo mirar hacia atrás y para la gloria de Dios, glorificando su nombre, ver que Dios me ha dado libertad financiera. No podían ni tener crédito ahí en la central de riesgos marcado por años. Y ahora los bancos le llaman a uno para decirle, vea, le tengo esta tarjeta, vea, le tengo esta cuenta, vea, le tenemos este crédito. Dios se va a glorificar apenas tú decidas permanecer firme. No te corras. Ante toda situación de crisis, mantente firme y quédate ahí para que veas lo que Dios hace con tu vida. El Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares verdes, en delicados campos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero aquí viene una parte que confortará mi alma. Hay una parte que nosotros a veces no la tomamos muy en cuenta porque todo el romanticismo de lo otro es que hermoso, ¿no? Voy a estar libre de todo y en los brazos acurrucados de mi Dios. Pero Dios va más allá y dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Cuando te conoces a ti mismo y sabes controlarte y tienes paciencia, dejas que Él obre y los demás se sorprenden viendo cómo Dios te ha levantado. El que andaba borracho, el mujeriego, el peleón, el mal genio, la gente que le ve ahora le reconoce y le dice, oye, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste? Y qué hermoso cuando alguien más se acerca y le dice, hermano, ya necesito que me ayudes, me estoy emborrachando porque estoy metido en este lío y no sé cómo salir. Y este que vivió esa vida pasada, ahora es instrumento de bendición para rescatar a uno más. ¿Sí? Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no hablo de esto. Hablo de que tú y tu descendencia van a ser bendecidos. Porque dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La bendición llega para toda
la casa. Y más allá, porque cuando tú das por generosidad, cuando te conviertes en la madre de alguien que necesita ese abrazo de una mujer, recibes bendición, porque estás haciendo lo que Él hizo contigo, lo que viene después. ¿Qué viene después de la palabra paciencia? Servicio a Dios. Piedad. Piedad, dice. Piedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la piedad? La piedad es no actuar como el viejo hombre. Es que yo soy bueno. Es que yo no le hago daño a nadie. La piedad es hacer lo que Jesús hizo por ti y por mí. Mira, el Dios Todopoderoso, el que con solo tocar su manto la persona era sanada, el que se acercaba a los leprosos, nadie se acercaba a ellos. Es más, los leprosos andaban con ropas andrajentas y a la distancia no podían entrar en las ciudades. Si veían a alguna persona que se acercaba por ahí, como a una cuadra, tenían que empezar a gritar, impuro, inmundo, para que la gente sepa que no se pueden acercar a él. Piedad es acercarme a aquel que está necesitando. He tenido estas 2 semanas unos encuentros fuertes con personas que me dicen, oye Diego, ¿y por qué hiciste eso? Y mi única respuesta era, si tú tuviste misericordia de mí, si Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de él? Piedad es morir a mí y dejar que Cristo viva en mí, para que mi dominio propio, para que mi carácter sea el carácter de Cristo, ya no el bravucón. A veces, en medio de nuestro ser, nosotros reaccionamos carnalmente. Vean, yo mismo, yo que estoy aquí parado aquí al frente, yo tengo reacciones malas. Pero cuando me confronto con el Señor, hoy aprendí a todo lo que digan, todo lo que griten, todo lo que sea, permanecer callado. Porque Cristo fue callado, con todo el poder que él tenía. Vea, el Señor mismo dijo, ¿qué no saben que si le pido a Dios va a mandar legiones de ángeles que me saquen de todo esto? Pero es necesario por ustedes y por mí. Entonces, a veces es necesario callar para no reaccionar como hombre. A veces es necesario ir a la palabra y grabarme en mi mente, meterme en la cabeza. La palabra blanda aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Si alguien viene a mí y me insulta y yo le empiezo a insultar, y si es más grande que mí, me termina pegando y yo sufriendo. Pero si él viene a insultarme y yo contesto con palabra blanda, se cumple lo que dice la Biblia. La palabra blanda aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor, causa el incendio. Dame viendo pila que ya se está acabando en esto. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestro yo, debemos tomar decisiones para actuar con carácter, quedándonos a ver qué va a hacer Dios. Es duro quedarse donde te maltratan, es duro quedarse donde te señalan, es duro quedarse donde te rechazan, es duro quedarse donde dices, ¿por qué carambas no me voy de aquí? Es duro, pero aprendí esto, me voy a quedar para ver qué hace Dios. Lo segundo, soy hijo de Dios, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Me voy a quedar firme en las convicciones de mi Padre Celestial. Firme. Hay un corito que se lo cantaba hace muchos años atrás, yo recuerdo cuando era niña. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor los ve, nos ve. Me tengo que quedar para ver qué hace Dios. Tengo que estar firme en mis convicciones. Yo quería ya cerrar todo esto. Yo dije aquí puesto de rodillas un domingo cuando no venía gente, porque esto es siembra de iglesia. Usted no viene ya a una iglesia grande, establecida, con todas las cosas y las juntas y las cosas. No, no, esto es un proceso de siembra de iglesias. Dios permita que muy pronto sigamos creciendo y nos falte espacio. Ya los niños están acá atrás. Tenemos que pedir prestado que nos den este espacio de ahí para los niños. Estamos creciendo. Pero entonces, puesto ahí, yo le decía, Señor, no va más. No viene gente, estoy sacando de mi bolsillo. Hice una pregunta, ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes? Por obligación, por obligación. Ok, Señor,
no va más. ¿Y qué me dijo el Señor? Todo puedes tocar, pero esto no le tocas porque es mío. ¿Se dan cuenta un pastor que diga, voy a cerrar la iglesia? Escalofríos me da de pensar eso. Tengo que permanecer firme en mis convicciones. Si Dios te llamó a ser instrumento en las manos de Dios, saca todo lo que tengas de confusión doctrinal, saca todo criterio sexual que te esté desviando y mantente firme en lo que es el propósito de Dios para donde te ha puesto hoy. Nunca te conviertas en piedra de tropiezo. Más bien, deja que los más te lancen flores, como dije la semana pasada. Pastor, ¿y por qué aguanta tanto insulto, tanta criteria, tanta crítica? Son flores que me mandan. ¿Por qué? Porque está creciendo. Alguien que está acá nunca le va a criticar a alguien que está acá. El que está acá, como no ha alcanzado, va siempre a criticar al que está arriba. Y más cuando somos hijos del rey. Entonces mantente firme. Y lo siguiente, digo, quédate a ver qué hace Dios. Segundo, mantente firme con tus convicciones. No importa que te traten, que te entre por aquí, que la proceses acá, que lo bueno lo guardes acá y que lo malo se vaya por ahí. Mantente firme con tus convicciones y entonces vas a poder superarte. La próxima semana vamos a ver cómo podemos superarnos. Romanos 12:13. Alguien con voz de trueno, por favor, que lo pueda leer. Compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Ya. Muy buen versículo, pero no es ese. Excelente. Romanos 12:3. Me equivoqué yo. Perdóneme la vida. Pero creo que era de Dios porque ese pasaje, repítalo, hermana Fanicita, por favor. Nos queda preciso ese pasaje. Compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Mejores son dos que uno. En todo tiempo ama el amigo y es más que un hermano en tiempos de angustia. Compartamos los unos con los otros. A mí me encanta cuando veo gente que regresa, gente nueva, y yo quiero salir y corriendo, pero desde aquí hasta allá, como ya me pusieron a saludar, ya se me fue, ya no le alcancé. Pero bueno, gracias, ahora estamos cambiando la estrategia. Antes o después de la ofrenda, nos acercamos y saludamos todos, ¿verdad? Compartimos. Vamos a Romanos, hermano Byron lo tenía. 12:3. Romanos 12:3 digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a Amén. cada uno. Nadie diga, es que yo soy el pastor, es que yo esto, es que por mí eso, es que por no sé qué, lo otro. En las etapas del borracho, ¿saben ustedes cuáles son las etapas del borracho? No, no sabían eso. ¿Puedo hacer una pausa? Las etapas del borracho. Si usted quiere enseñarle a alguien a no beber, enséñele esto. La primera etapa, la del mono. Ese es el payasito de la fiesta. Ese es el que está bromeando, el que le jala el pelo al otro, el que está haciendo todas sus guaraguas. Es el payasito de la fiesta, la etapa del mono. Luego viene la etapa del pavo real. ¿Qué trabajo? Con mi plata, loco. Yo pago. En el matrimonio de mi hermano salieron un poco de pavos reales. Mariachi, 1 hora más, yo pago. Al otro día juicio a mi hermano porque nadie pagó. Y entonces viene la etapa del gallo. A ver, ¿cuánto? Ya párate, pues ponte, a ver. La etapa del gallo. A mí nadie me pega. Suena chiste, ¿no? ¿Saben cuál es la etapa del chancho? Revolcado en su propio vómito. Así termina. ¿Sí? Nadie tenga mayor criterio que el que debe tener. Si usted se ve como Cristo le ve a usted, quiere decir que no vino para ser servido, sino para servir. Si usted se ve como hijo, como real sacerdocio, como nación santa, usted tiene todas las responsabilidades de vivir en santidad, porque ante tal multitud de testigos, y ahora con cámaras, ¿no? ¿No? Que le vi al pastor Diego ahí entrando en una discoteca, ya aquí está la foto. ¿Qué responsabilidad tenemos de vivir en santidad? Porque hay una gran muchedumbre de testigos sobre nosotros. Lo siguiente, vamos a Romanos 12:2.
¿Por qué tenemos que entender esto? Pero no solamente entender, sino ponerlo en práctica. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Alguien que lo pueda leer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos a nuestra pasada manera de pensar, de vivir. Estamos aquí aprendiendo para cambiar nuestra forma de pensar. Ahora yo sé que tengo que conocerme, saber de qué pata cojeo. Lo segundo es tengo que aceptarme. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me acepto como hijo de Dios o quiero seguir siendo hijo del mundo? Tengo que aceptarme que soy hijo de Dios y eso trae responsabilidades. Las responsabilidades de actuar como Cristo actuaría. Y la próxima semana vamos a ver cómo lograré superarme, actuando con piedad. Porque he venido para servir y no para ser servido. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Diciendo, yo soy el pastor, a mí me tienen que dar una silla más grande que esta. No, no, es que yo tengo esto, yo he hecho esto, yo he vivido esto, yo he pasado por esto. No, las cosas viejas pasaron. El que te rechazó, el mal que causaste, lo que crearon en tu contra, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y no quiere decir que te olvides, sino que busques qué hizo Dios en medio de ese tiempo. Y te quedaste, ¿cómo te sacó Dios de eso? Y si corriste, ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? Hoy, quédate para ver qué hace Dios. Mantente firme en tu convicción de que eres un hijo de Dios y persevera, persevera. Sigue, no te rindas. El camino es duro. Estás ahí porque estás generando paciencia. Y cuando te lanzan los dardos de maldad, actúa con piedad. Porque si Él tuvo misericordia de ti y de mí, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de aquel que se levantó contra mí? Persevera, persevera, persevera. Por eso te dice el Señor, no te conformes a este siglo, sino transfórmate en tu forma de pensar para que sepas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Hebreos 12 del 1 al 2 dice, corre la buena carrera con paciencia y soporta como Jesús. ¿Alguien tiene por ahí Romanos 12, Hebreos 12, versículos del 1 hasta el 2? Te estoy diciendo cómo aceptarte, ¿sí? ¿Cómo aceptarte? Ahora la pregunta va a ser, ¿qué vas a hacer al salir de aquí? ¿Vas a seguir insultando al que se te cruza en el camino? ¿Vas a seguir huyendo de las deudas? ¿O vas a enfrentar y actuar como Jesús quiere que actúes? Si ya lo tiene alguien, por favor, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oprobio es vergüenza, deshonra, señalamiento, rechazo. Corre la buena carrera con paciencia y soporta como Jesús. Qué cosa más difícil que nos piden, ¿no? ¿Sabes cómo se hace? Muriendo al yo y dejando que Dios actúe y Cristo viva en mí. Si no sabes qué vas a hacer y dónde vas a pasar cuando el Señor te llame, yo te invito a que le invites a Jesús a entrar en tu corazón. Levante la mano aquí, ¿quién posiblemente no sabe a dónde va a pasar la eternidad? ¿Hay alguien tal vez que no sabe a dónde va a pasar la eternidad hoy, cuando muera? Gloria a Dios, todos estamos en la familia del Señor. Si tú no sabes, a mí nunca nadie me dijo cómo era de hacer. Y tuve que un día que no podía salir a la calle un Viernes Santo prender la televisión. Y ahí con Luis Palau repetir una oración y puesto de rodillas Jesús entró en mi corazón y me marcó. Entonces, ten la certeza de que si Jesús está en tu vida,
tienes el cielo. Si tú invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, eres hijo de Dios, hija de Dios. Y entonces se te va a hacer más entendible. Y el último consejo de la enseñanza de hoy. Vamos a ver en Daniel 1:8. Vámonos hasta Daniel 1:8. ¿Por dónde andaba don Daniel? Por ahí cerca de Oseas. Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No te contamines con lo que el mundo te ofrece. Acéptate que ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, puedes darte el lujo de decir, vea, no quiero esa copa. ¿Sí? Porque el mundo te dice, que estás aleluya, que no sé qué. No, este es un lujo. Decir no a cualquier banalidad es porque soy especial. Soy hijo de Dios. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es un lujo ante los demás exaltar a Cristo y que ellos me respeten por lo que soy. Y como hijos de Dios, sí podemos darnos ese lujo. Amén. Entonces, recuerda, procura no contaminarte. Ya te rechazaron, eso ya murió y se acabó. Ahora, acéptate. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Camina según Él quiere. Y la próxima semana, ven y trae a alguien para que aprenda cómo puedes lograr superarte. Yo quiero pedirles que hagan algo como introducción a lo que viene la próxima semana. Este momento, yo quiero que usted ponga en su mente, no puede ser Jesús y no puede ser alguien de la televisión, ¿ok? Ponga en su mente una persona a la que usted le encanta escuchar. Usted se pone a conversar con esa persona y, ¡wow! ¡Qué bestia! Ya tengo que irme, yo tenía una reunión. ¿Cómo voló el tiempo? ¿Sí? Ponga en su mente una persona así. Ya la tiene. ¿Saben por qué esa persona puede llegar a su mente? Facilito. ¿Sabe por qué a usted le gusta hablar con esa persona? Porque aprende con esa persona. Esa persona se conoció, se aceptó y ha logrado superarse. Si usted pregunta a otros grupos de personas, ¿será que usted va a aparecer en la mente de ellos? Eso es llegar a superarse. Llegar a que las personas nos consideren como hijos de Dios que quieran estar con nosotros. Eso es superarse. ¿Sí? Vamos a aprender más la próxima semana, pero hoy les invito a que nos pongamos de pie y que reflexionemos en esta palabra. Esta palabra que el Señor nos está enseñando tiene que ver mucho con cómo vivo la vida de cristiano. ¿La vivo por religión? Los religiosos crucificaron a Cristo. La religión es el cáncer de la sociedad. ¿La vivo por relación con mi Padre? Entonces camino de victoria en victoria. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Él me llame a su presencia, repito lo que está en Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque me voy para Él, a la patria celestial. Empecemos a adorarle al Señor. Tal vez usted puede decirle, Señor, si mi vida te sirve, la entrego a ti. No hay sentido en vivir si no es para ti. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. A quienes estuvieron conectados también, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. El Señor te da un consejo esta mañana. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a la sabiduría de Dios, porque es cosa deliciosa si guardares toda la sabiduría de Dios dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Antes soltabas una palabra de mentira para librarte del problema. Hoy suelta palabra de verdad, porque en la verdad
Vas a conocerla y vas a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Abre tu boca con palabra de Dios y deja que el Espíritu fluya. Y entonces, cuando se lanzan en tu contra dardos, palabras, señalamientos, actitudes, como tú sueltas palabra de fe, tu espada sale de la vaina y rechazas todos esos dardos del enemigo. Tu escudo se pone firme y no llegan a tu corazón, porque hoy aprendiste que todo lo que te digan, todo lo que te critiquen, todo lo que te señalen, va a entrar por la una. Lo bueno va a bajar al corazón y lo malo va a salir por la otra. Porque hoy te aceptas como hijo de Dios, como hija de Dios, y vas a caminar con la frente en alto, porque eres real sacerdocio y porque Dios te va a levantar hacia nuevas alturas para que vivas mirando como las águilas, con la fuerza de los búfalos y peleando la buena batalla, no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso, Padre Celestial, hoy bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ruego, mi Señor, que les transformes en bendición, que se declaren más que vencedores, que activen la paciencia en medio de la prueba, que controlen, Señor, su carácter y tengan dominio propio, que se conozcan, que se acepten y, Señor, enséñales a ver en qué áreas se han logrado superar para que la próxima semana entendamos lo que es superarse como hijos de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, sigue caminando con nosotros y cada noche que podamos decir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que entendamos que cada mañana son nuevas tus misericordias y tus maravillas, y que sepamos que caminamos prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Te adoramos, te alabamos y te seguimos reconociendo. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra, todo el honor.